Bienvenidos, mi nombre es José Raúl Oubiña. En este seminario, dedicado a la primera parte de la temática virus hepatotrópicos, se intentará compartir con ustedes algunos conceptos de relevancia médica correspondientes a las infecciones producidas por estos agentes. Son objetivos de este encuentro el conocer los principales agentes virales asociados a hepatitis y comprender los mecanismos de inmunopatogénesis de las infecciones causadas por virus hepatotrópicos primarios y sus implicancias en el diagnóstico, la epidemiología, la profilaxis y su eventual tratamiento. La inflamación de la glándula hepática puede ser producida por virus que tienen a dicho órgano como principal blanco de su replicación. Las hepatitis virales pueden ser producidas no solo por estos virus denominados hepatotrópicos primarios, sino por otros que pueden o no afectar dicho órgano durante la respectiva infección. Son estos los virus hepatotrópicos secundarios. Entre ellos se destacan el citomegalovirus humano y el virus Epstein-Barr, agente de la mononucleosis infecciosa. El 15 de abril de 2022, la Organización Mundial de la Salud publicó una alerta sobre casos de hepatitis aguda grave en niños menores de 16 años previamente sanos y que, en ciertos casos, requirieron el trasplante hepático. Se desconoce el actual rol del adenovirus 41 y el de la coinfección de este con el SARS-CoV-2 detectados en algunos de estos pacientes. Esta imagen nos permite una introducción general comparativa de los virus hepatotrópicos primarios y de las respectivas infecciones producidas. Se sugiere volver a esta tabla una vez finalizado el abordaje de la temática. Se observan aquí las diferencias entre los modos habituales de transmisión viral, así como la disímil frecuencia de hepatitis fulminantes o de hepatitis crónicas, y la eventual asociación de cada uno de los virus hepatotrópicos primarios con la oncogénesis. En esta imagen observamos una síntesis de la temática que será abordada en los dos seminarios dedicados a los virus hepatotrópicos primarios. Estos agentes están representados con un doble rectángulo, uno de fondo, en el que el color rojo representa los virus con genoma a RNA y el azul a DNA. El color del frente representa a los virus que son frecuentemente transmitidos por vía entérica, en verde, o parenteral, en gris. Estos agentes corresponden a especies virales pertenecientes a diversas familias: Picornaviridae, Epeviridae, Heparnaviridae, Flaviviridae y a una familia aún no asignada. Dentro de aquellas consideraremos especialmente a los géneros Hepatovirus, Orthoepevirus y Hepacivirus, respectivamente. En este seminario presentaremos algunas características generales de las infecciones producidas por estos agentes, enfatizando algunos conceptos vinculados a la hepatitis A y a la hepatitis E, cuya transmisión habitual acontece por vía fecal oral, aunque, como se verá subsiguientemente, este último agente también puede transmitirse por otras vías. Fue en 1973 que el equipo de Robert Purcell, Al Kapikyan y Stephen Feinstein el que observó por vez primera partículas del virus hepatitis A partir de heces de un individuo infectado. Mediante inmunomicroscopía electrónica se pudieron observar partículas pequeñas de aproximadamente 27 a 30 nanómetros que eran reconocidas por anticuerpos específicos. Sin embargo, 40 años después, el grupo del profesor Stanley Lemon demostró que el virus existe en dos formas: como virión desnudo, tal como se observa en las heces, y dentro de exosomas, como se lo detecta en la circulación sanguínea, lo que dio origen a la designación de virus cuasi envueltos, o, para otros autores, como exosomas asociados al virus hepatitis A, liberados desde las células infectadas.
Al estar cubiertas por membranas exosomales, los viriones circulantes no pueden ser reconocidos por los anticuerpos neutralizantes, lo que constituye un mecanismo singular de evasión a la respuesta inmune humoral. Como se mencionó hace instantes, la partícula del virus hepatitis A es pequeña, dado que mide alrededor de 30 nanómetros. La partícula desnuda madura exhibe en su superficie tres proteínas principales, BP1, BP2 y BP3. Los epítopes de neutralización forman parte de un amplio sitio antigénico que comprende residuos ubicados fundamentalmente en BP1 y BP3. En base a sus características antigénicas, las cepas del virus hepatitis A están comprendidas dentro de un único serotipo, lo que tiene implicancias en la patogénesis de estas infecciones y en la inmunización específica activa y pasiva. La determinación de los genotipos del virus hepatitis A se realiza principalmente para estudios de epidemiología molecular. No se han detectado variaciones patogénicas entre las cepas virales adscritas a dichos genotipos. El genoma ARNA más del virus consta de unos 7.500 nucleótidos y contiene un único marco de lectura abierto. Está flanqueado por dos extremos en el 5', donde reside una estructura secundaria que facilita ingreso de ribosomas, por lo que se denomina IRES, y el 3', ambos no codificantes. El IRES es funcionalmente ineficiente, a diferencia de lo que acontece con otros miembros de la familia. La poliproteína da origen a las proteínas estructurales, aquí en celeste, y no estructurales, en color morado, mediante la actividad de proteasas celulares y virales. El virus existe en dos formatos: el ya mencionado desnudo, como se hace en las heces por la actividad de las sales biliares, y el que está empaquetado en exosomas, como se lo detecta en la circulación sanguínea. Este último, a diferencia de los virus envueltos, carece de peplómeros. A su vez, el virus hepatitis A cuasi envuelto expone en el interior de los exosomas el péptido PX, ausente en los viriones desnudos. El virus hepatitis A ingresa mediante la vía endocítica. Utiliza moléculas receptoras, entre las que sobresale la denominada HABCR1, el receptor celular para virus hepatitis A, también conocida como TIM1, T-Cell Immunoglobulin and Mucin Domain 1, KIM1, Kidney Injury Molecule 1, o CDE365, que es un receptor para fosfatidilcerina. Los viriones empaquetados en exosomas utilizan dicho receptor. El ingreso viral al citosol requiere la subsiguiente fusión a la molécula NPC1, Nienampictyl C1, involucrada en el transporte intracelular del colesterol. También es imprescindible la presencia de gangliósidos para el egreso viral desde los endosomas al citosol, para así promover el desnudamiento de la cápside. Otras moléculas posiblemente obren también como receptores, tales como las integrinas beta y el receptor para asialoglicoproteínas. La molécula TIM1 participa en la regulación de la actividad de células inmunes, en la respuesta alérgica y en la tolerancia al trasplante. Una vez en el citosol, el RNA de polaridad positiva es traducido en forma CAP independiente e IRES dependiente en una poliproteína P1, P2 y P3, que es luego clivada por proteasas celulares y por la propia proteasa 3C viral en las correspondientes proteínas de la cápside y otras estructurales, así como en las no estructurales. Entre estas sobresalen las proteasas 3C y la polimerasa 3D. El genoma viral se replica por acción de dicha polimerasa, dando origen a las hebras de polaridad negativa que servirán de molde para la síntesis de RNA+,
que se ensamblarán con las proteínas estructurales y egresarán de la célula por la vía exocítica sin lisis celular, siguiendo la vía de transporte endosomal ESCRT, Endosomal Sorting Complexes Required for Transport, utilizada para la formación de cuerpos multivesiculares. Consiguientemente, los viriones que se encuentran en circulación están cubiertos por exosomas. Por el contrario, los viriones que se detectan en heces son desnudos, dada la actividad de las sales biliares. La cubierta de exosomas de los viriones en la circulación sanguínea constituye un mecanismo de escape a los anticuerpos neutralizantes. Como se observa en la figura, recuadrados en rojo, la replicación viral ofrece potenciales blancos terapéuticos, desde el eventual bloqueo de algún receptor, la inhibición de la síntesis proteica IRES dependiente o las actividades enzimáticas mediadas por la proteasa 3C o la polimerasa 3D. Respondiendo a la pregunta del título, observamos un diagrama de la replicación del RNA viral. La misma es no conservativa, con más cadenas de polaridad positiva, representadas aquí en líneas rojas continuas, que cadenas de polaridad negativa, en líneas punteadas color negro. El proceso comienza después de que la cadena de RNA+ es enviada al citosol y la traducción IRES dependiente va produciendo las proteínas no estructurales requeridas para el ensamblaje de la polimerasa. Las cadenas positivas sirven de templado para la síntesis inicial de la cadena complementaria negativa, lo que resulta en un dúplex de RNA bicatenario. La polimerasa 3D cataliza la síntesis de RNA, pero otras proteínas virales y del huésped son probablemente requeridas para la transcripción. En una siguiente etapa, el extremo 5' de la cadena positiva se disocia de la cadena negativa del dúplex, permitiendo el cebado para la síntesis de nuevas cadenas positivas, proceso que entonces se repite. Se sintetizan mínimas cadenas de RNA de polaridad negativa. La proteína BPG de unión al genoma está unida a residuos de uracilo que sirven como cebadores para la síntesis de ambas cadenas, al unirse con las adeninas terminales de los extremos 3' de ambas cadenas, positiva y negativa del RNA viral. Las cadenas más son empaquetadas en las cápsides nacientes o recicladas como templado para síntesis de más cadenas negativas. A la derecha se observa una imagen de microscopía confocal fluorescente en la que se observa en color rojo los dúplex de RNA bicatenario, en verde la expresión de proteínas de la cápside y en azul los núcleos teñidos con el colorante DAPI. Se observa la colocalización de ambas moléculas virales, lo que sugiere que el ensamblaje ocurre en sitios próximos a la replicación viral, aunque también es evidente la segregación de ambas moléculas. Ello podría estar relacionado con un rápido proceso de exportación hacia los endosomas, desde donde son transportados a la vía ESCRT, Endosome Sorting Complex Required for Transport, desde donde son derivados para la formación de cuerpos multivesiculares que egresarán luego de la fusión con la membrana plasmática como virus cuasi envueltos. Estas partículas pierden sus membranas ante la acción detergente de las sales biliares. En esta imagen compartimos la primera descripción de un brote de hepatitis, según las observaciones de las enfermedades epidémicas que acontecieron en el ejército inglés en la isla de Menorca, España, entre los años 1744 y 1749, según la recopilación del cirujano George Cleghorn. La pregunta a responder es: ¿por qué aconteció ese brote de ictericia epidémica? Si bien se ha establecido fehacientemente que la vía entérica es la puerta de entrada habitual del virus al organismo, no se conoce con precisión cómo lo hace. Si bien estudios iniciales en primates no humanos sugirieron que las células epiteliales de las vellosidades podrían ser la puerta de entrada al organismo, más recientemente se hipotetizó si las células M
que muestrean y captan antígenos de la luz intestinal podrían ser responsables de dicho ingreso mediante un mecanismo de transcitosis. La eventual replicación en células del intestino delgado es especulativa, pero podría influenciar el curso de la infección del hígado. El virus hepatitis A llega inicialmente al hígado por medio del flujo sanguíneo transportado por la vena porta, responsable del 65% del flujo total hepático, que trae los nutrientes desde el intestino. La arteria hepática, que provee el 35% remanente, nace del tronco celíaco y lleva sangre oxigenada. Una vez en el órgano, el virus ingresa por el polo vasolateral de los hepatocitos a través del espacio de Dissé. Las partículas cuasi envueltas interactúan con diversas moléculas, tales como gangliósidos, TIM1, un receptor de fosfatidilcerina, también denominado receptor celular 1 del virus de la hepatitis A, o KIM1, o CD365, o Niemann-Pick C1, entre otros. Una vez que el ciclo de multiplicación intrahepatocitario finaliza, el virus egresa por el polo vasolateral utilizando la vía exocítica ESCRT, la ya mencionada Endosome Sorting Complex Required for Transport, y por el lado apical hacia los canalículos biliares sin producir la lisis de los hepatocitos. El contacto con sales biliares determina que las partículas cuasi envueltas pierdan su cubierta exosomal, por lo que la virucopria se asocia exclusivamente a viriones desnudos. En la imagen observamos el examen histológico correspondiente a la biopsia hepática de dos pacientes infectados con virus hepatitis A, pacientes 1 y 2. En el primero se observa el desarreglo estructural de las láminas hepatocitarias promovido por los infiltrados mononucleares y la hinchazón celular. En A se observan hepatocitos hinchados, HH, y acúmulos de plasmocitos, P. En la imagen B se observa un infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos y macrófagos alrededor de hepatocitos dañados, lo que deviene en su necrosis fragmentaria. En C se observa una necrosis fragmentaria asociada a restos de hepatocitos en necrosis o en apoptosis, AH. La imagen compuesta de la derecha, paciente 2, nos permite observar en la foto A la pigmentación de macrófagos, MP, y en la imagen B la colestasis, CO, frecuentemente observada a nivel centrolobulillar. En la imagen C se observa la formación de rosetas, RO, conformadas por la agregación de hepatocitos alrededor de un canalículo biliar dilatado cuando la colestasis es prominente. Esta imagen sintetiza los mecanismos patogénicos postulados para generar el daño hepático promovidos por el virus hepatitis A. Hasta hace pocos años se aceptaba que durante esta infección se activan linfocitos T CD8, lo que genera CD8 específicos. Estos se diferencian en linfocitos T efectores citotóxicos que promueven la muerte de las células infectadas. Sin embargo, como se verá subsiguientemente, los linfocitos T CD8 específicos participan en el control de la infección por virus hepatitis A más que en una contribución significativa al daño celular. Recientemente se documentó que en los pacientes con hepatitis A, los elevados niveles séricos de IL-15 producida por los hepatocitos infectados activan linfocitos T CD8 no específicos para antígenos del virus hepatitis A, los que pueden promover la destrucción de hepatocitos infectados y no infectados en un modo respuesta innata símil, es decir, en una manera independiente del TCR y dependiente de NG2D y NKP30. A su vez, en los pacientes con hepatitis fulminante y deficiencia de la síntesis hepatocitaria de la proteína de unión a IL-18, por ello denominada IL-18BP, Binding Protein, se observaron elevados niveles de IL-18 en macrófagos y en hepatocitos. Dada la carencia de actividad neutralizante para con dicha citoquina,
Su descontrolado exceso activa a las NK que lisan también los hepatocitos infectados y los no infectados. Finalmente, se ha observado que en algunos casos graves se activan NKT en pacientes que exhiben una isoforma larga del receptor TIM1, lo que contribuye a la injuria hepática en hepatitis fulminantes. Esta imagen describe la actividad de la proteasa no estructural 3C sobre las proteínas adaptadoras MAPS o IPC1, mitocondrial y TRIF, lo que impide la adecuada señalización de la vía de la helicasa MDA5 y del TLR3 implicadas en la síntesis de interferón beta. A su vez, dicha proteasa es también capaz de clivar NEMO, que al impedir la formación del complejo de quinasas responsables de liberar a NF-κB de su inhibidor citosólico IκB, restringen la translocación nuclear de dicho factor transcripcional imprescindible para la adecuada síntesis del interferón y consiguientemente de los genes estimulados por él, los genes ISG. Se ha documentado que el virus hepatitis A promueve infecciones agudas sigilosas en clara contraposición al virus hepatitis C. Esta pregunta ofrecía múltiples opciones para su respuesta. En esta imagen compuesta se expone en el cuadro A las diferencias de tamaño del receptor TIM1 según las proteínas artificialmente construidas utilizando proteínas de fusión con el fragmento FC y la bisagra de la inmunoglobulina G1 unidas o bien a fragmentos truncados de TIM1 o a las isoformas corta o larga del mismo, las que son genéticamente determinadas en cada ser humano. La inserción de 6 aminoácidos en el dominio mucina símil de TIM1 se asoció a una mayor afinidad de este receptor por el virus hepatitis A, como se observa en el cuadro B. El menor título viral residual registrado con la barra de color rojo refleja la mayor afinidad del receptor soluble incubado previamente con virus hepatitis A, neutralizándolo y dejando menor cantidad libre del virus en el subsiguiente ensayo de infectividad residual. A su vez, la expresión de TIM1 en células NKT se asocia a una mayor actividad citotóxica que podría contribuir al gatillado de las hepatitis fulminantes causadas por el virus hepatitis A. En la imagen A se observa la evolución de 3 primates infectados con virus hepatitis A. Se observa cómo los valores máximos de carga viral en hígado y suero, así como también en heces, anteceden al pico de transaminasas séricas, indicando que el virus no es citopático per se. Se observa que la viremia y la virucopria son de duración limitada. Por el contrario, el ARN viral persiste en hígado varios meses después del episodio agudo. Los números a la derecha de cada curva indican el tiempo medio de eliminación viral expresado en semanas. En la imagen B se observa que el virus hepatitis A egresa por el polo vasolateral hacia el espacio de Dicé, desde donde es captado por células dendríticas plasmocitoides que ante dicho estímulo secretan interferón tipo 1 y por el polo apical egresa hacia los conductos biliares, lo cual promueve la diseminación fecal del virus desnudos. La infección de los hepatocitos es controlada principalmente por mecanismos no citotóxicos mediados por los linfocitos TCD4 que liberan citoquinas como interferón gamma y TNF-alfa y por mecanismos citotóxicos mediados por linfocitos TCD8. No está totalmente definido el rol de las NK y de las NKT en el control de la infección. La edad de los pacientes influye decisivamente en el carácter subclínico o sintomático de la infección por virus hepatitis A. Así, los menores de 6 años desarrollan frecuentemente infecciones subclínicas.
Por el contrario, los adultos desarrollan habitualmente una hepatitis sintomática, cuyas manifestaciones más importantes son la fiebre, las náuseas, los vómitos, el dolor o disconfort abdominal, la ictericia y la pigmentación oscura de la orina, color de bebida cola. Muy raramente la evolución de las hepatitis agudas puede devenir en una falla hepática aguda, cuya evolución natural es frecuentemente mortal y que consiguientemente puede requerir el trasplante hepático. Este tratamiento de alta complejidad se tornó innecesario en los últimos años en Argentina, dada la muy alta efectividad del plan de inmunización específico instituido desde 2005. Finalmente, en un bajo porcentaje de los enfermos con hepatitis A puede aparecer una hepatitis recurrente, colestásica y prolongada, asociada a la recirculación de viriones unidos a inmunoglobulina A sintetizada en el tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal. Estos inmunocomplejos ingresan a los hepatocitos mediante el receptor de asialoglicoproteínas al que se une dicha inmunoglobulina A, promoviendo su captación mediante endocitosis. Esta situación se prolonga hasta que la IgG específica de mayor afinidad reemplaza a la IgA de los inmunocomplejos mencionados. Las complicaciones extrahepáticas son infrecuentes y pueden afectar diversos órganos y sistemas con participación, en algunos casos, de mecanismos inmunológicos de daño. Por lo recién expuesto, la infección por virus hepatitis A no está restringida al epitelio de la mucosa intestinal. Su transporte hemático permite su llegada al hígado, donde podrá o no asociarse a manifestaciones clínicas de diversa gravedad en un espectro que abarca desde hepatitis agudas hasta formas prolongadas colestásicas y otras fulminantes. A su vez, en algunos casos se puede documentar un daño extrahepático asociado al compromiso de diversos órganos o sistemas, sobresaliendo la eventual afectación renal, del páncreas o del sistema nervioso. En síntesis, se trata de una infección habitualmente aguda y sistémica. El conocimiento del agente etiológico causante de una hepatitis de transmisión entérica no atribuible a la hepatitis A surgió en la década de 1980. Fue entonces cuando soldados soviéticos en Afganistán padecieron brotes epidémicos de hepatitis aguda que afectaron a 115.000 de los 640.000 soldados allí presentes. Sospechada inicialmente la hepatitis A como causa, subsiguientemente se estableció que estos brotes también afectaban a quienes habían padecido dicha infección 1 o 2 años antes. En agosto de 1981 se realizó el monitoreo de 22 pacientes, 15 de los cuales habían tenido previamente hepatitis A confirmada por estudios de laboratorio. El médico ruso Mikhail Balayan decidió que las muestras fecales de 9 de ellos fueran transportadas hasta Tashkent, la ciudad en Uzbekistán donde él se encontraba. Luego de proceder a su aclaramiento mediante centrifugación y filtrado, ingirió el extracto concentrado resuspendido en kéfir, un fermento lácteo del Cáucaso que es parecido al yogur. Al cabo de 36 días, subsiguientemente fue internado en el primer hospital de enfermedades infecciosas de Moscú por padecer ictericia, dolor abdominal, náuseas, vómitos y coluria. Balayan experimentó un curso clínico moderado. Sus heces fueron colectadas en sucesivos días y fue él mismo quien las examinó mediante inmunomicroscopía electrónica, utilizando suero de convalecientes de esta hepatitis entéricamente transmitida que habían padecido 2 episodios de hepatitis no B. En la imagen
De la derecha se observan las partículas virales de aproximadamente 27 a 30 nanómetros agregadas por los anticuerpos específicos, tal cual lo publicara Balayan en su trabajo original. El mismo autor demostró la asociación etiológica de dichas partículas con la enfermedad al promover en monos macacus cynomolgus una hepatitis documentada en muestras de biopsia mediante histología, en el suero con la suba de las transaminasas y al visualizar el mismo agente en sus heces mediante inmunomicroscopía electrónica, cumpliendo así los postulados de Koch. Tal como se había demostrado con el virus hepatitis A, los equipos de Stanley Lemon y de Hiroaki Okamoto documentaron que el virus hepatitis E existe también en dos formas, como virión desnudo en las heces y en la bilis, y dentro de exosomas en la circulación sanguínea, así como en cultivos celulares. Centremos la atención en las imágenes recuadradas en color magenta y en azul respectivamente. Se observan fotografías de microscopía electrónica de transmisión con tinción negativa de partículas virales incubadas con anticuerpos monoclonales específicos conjugados con partículas de oro coloidal. Se visualiza la expresión distintiva de antígenos virales en las partículas desnudas y en las cuasi envueltas. Ambas expresan la proteína ORF2 de la cápside. Sin embargo, solo las cuasi envueltas expresan la proteína ORF3. Esta disposición deberá ser considerada en el desarrollo de futuros inmunógenos vacunales. El genoma del virus hepatitis E consta de RNA de polaridad positiva. El mismo posee en los extremos 5' y 3' dos regiones no codificantes. El 5' posee un capuchón con 7-metilguanosina y el 3' es poliadenilado, lo cual lo hace indistinguible de los RNA mensajeros celulares. La región central posee hacia el 5' un marco abierto de lectura, ORF1, que codifica proteínas no estructurales que incluyen una guanina 7-metiltransferasa y guanidiltransferasa, una cisteínproteasa, una helicasa y una RNA polimerasa dependiente de RNA, así como 3 regiones con funciones desconocidas y aquí solo consignadas en el recordatorio expuesto dentro del recuadro amarillo. Hacia el extremo 3' reside un segundo marco de lectura abierto, ORF2, que codifica la proteína de la cápside. Fuera de fase y superpuesto en casi toda su extensión con el ORF2, hay un tercer marco de lectura abierto cuyo producto proteico, el p-ORF3, está presente en los viriones cuasi envueltos, pero ausente en los desnudos. Esta proteína afecta la proliferación celular, modula la respuesta inmune de fase aguda, actúa como inmunosupresora y disrumpe la homeostasis entre coagulación y fibrinolisis. El ORF4 solo se observó en el RNA de cepas correspondientes al genotipo 1 y se expresa en forma CAP independiente ante el estrés del retículo endoplásmico celular, aumentando la actividad de la polimerasa viral. Finalmente, esta imagen muestra la íntima correlación existente entre el virión infeccioso y las partículas virus símil, VLP, elaboradas por ingeniería genética con las que se construyeron los primeros inmunógenos vacunales con licencia actual en China. Esta imagen corresponde a la distribución de los genomas de diversas especies de epevirus en dos géneros, orthoepevirus y pisceepevirus. El género orthoepevirus comprende 4 especies: orthoepevirus A, B, C y D. El humano puede infectarse habitualmente con virus pertenecientes a los genotipos 1, 2, 3 y 4 de la especie orthoepevirus A. Los genotipos 3 y 4
son de transmisión zoonótica a partir de porcinos. Sin embargo, existen evidencias de que tanto el genotipo 7 del ortoepevirus A como aún el más distantemente relacionado epevirus de la rata, ortoepevirus C1, pueden también infectar al hombre mediante transmisión zoonótica. Esta divergencia nucleotídica significativa se erigió en un problema para su diagnóstico molecular y patogénico, pues la infección con esta especie acontece aún en presencia de anticuerpos dirigidos hacia la especie ortoepevirus A. Como se observa en la imagen de la derecha, la distribución geográfica de los genotipos del virus hepatitis E es disímil. Más importante aún, ello se asocia a diferencias en la endemicidad del agente y a cursos evolutivos diferentes. Intentando dar respuesta a la pregunta formulada, en esta tabla pueden observarse algunas implicancias médicas asociadas a la infección con los genotipos 1 o 2 respecto a los genotipos 3 o 4. Sobresalen la diferente especificidad de especie, el modo principal de transmisión del virus, la distribución etaria predominante de los afectados, la tasa de letalidad asociada, las manifestaciones extrahepáticas y la disímil tendencia a la cronicidad de ellos. Debe enfatizarse el carácter zoonótico de la infección por los genotipos 3 o 4, especialmente asociada a la ingesta de carne de cerdo, en contraposición con la transmisión de las cepas adscriptas a los genotipos 1 o 2 que ingresan al humano al consumirse aguas contaminadas con heces virucópricas. Las poblaciones virales de todos los genotipos pueden transmitirse también mediante transfusiones. La llegada del virus hepatitis E ingresado por vía entérica acontece a través del tracto portal. La detección de la cadena negativa de un virus con genoma a RNA positivo indica replicación del mismo. Se ha detectado dicha cadena negativa en el intestino delgado, colon, ganglios linfáticos y hepatocitos, lo que indica la replicación viral en dichos sitios. En los hepatocitos, el virus egresa mayoritariamente por el polo apical hacia los canalículos biliares y en menor medida por el polo vasolateral hacia la sangre. El virus hepatitis E replica en el citoplasma como la gran mayoría de los virus con genoma a RNA. El ingreso viral a los hepatocitos acontece mediante endocitosis mediada por receptores. Se ha observado la participación de heparansulfatos y del receptor de asialoglicoproteínas, entre otras moléculas, aunque aún se desconoce la naturaleza del receptor viral. Una vez en el citosol, el RNA viral de polaridad más es traducido, dando origen a las proteínas no estructurales que permiten la replicación. La RNA polimerasa, RNA dependiente viral, sintetiza el RNA complementario menos, a partir del cual se generan copias de RNA genómico más para incorporarse a las partículas virales, y un RNA subgenómico bisistrónico que se traduce en la expresión de las proteínas pORF2 de la cápside y pORF3, imprescindibles para el egreso de las partículas cuasi envueltas. La proteína pORF2 es también secretada a la circulación sanguínea, lo que tiene implicancias en la patogénesis. Las partículas cuasi envueltas se egresan mayoritariamente por el polo apical y en menor medida por el polo vasolateral de los hepatocitos. En las vías biliares, las partículas virales pierden la estructura membranosa celular que las rodea, observándose partículas desnudas en la bilis y en las heces. La infección por el virus hepatitis E puede acontecer por diversas vías, a saber, la oral, a través de la ingesta de agua, vegetales contaminados con estiércol o de moluscos que filtran y concentran el virus, o mediante eventos zoonóticos al ingerir carne porcina o la leche o carne de camélidos, o mediante el contacto con otros animales infectados.
o bien mediante transfusiones con productos sanguíneos contaminados, o también por vía vertical madre-hijo. El curso de la infección es diferente en el inmunocompetente y en el inmunosuprimido. En el primero pueden producirse infecciones asintomáticas o sintomáticas, las que habitualmente se resuelven. Sin embargo, especialmente en embarazadas que cursan el tercer trimestre, la infección por cepas del genotipo 1 y también 2 puede devenir en una hepatitis fulminante que pone en riesgo su vida y la del hijo. En los pacientes inmunosuprimidos es frecuente la infección crónica asociada a cepas de los genotipos 3, 4 y 7 del orzoepevirus A y a las del genotipo 1 del orzoepevirus C de la rata. En todos ellos pueden sobrevenir manifestaciones extrahepáticas. Como se observa en la imagen 1, la infección hepática en individuos inmunocompetentes puede promover la inflamación aguda del órgano con infiltrados mononucleares. La imagen expuesta refleja el resultado de una biopsia realizada en un mono Macacus cynomolgus experimentalmente infectado. En la imagen 2, a la derecha, se observa el curso de la infección experimental de un primate Macaca rhesus, infectado con virus hepatitis E. Al igual que lo observado con hepatitis A, la viremia y la virucopria son fugaces. La virucopria antecede al ascenso de las transaminasas hepáticas. Esta imagen describe la actividad de los dominios proteasa y metiltransferasa de la proteína no estructural PORF1 y de las proteínas estructurales PORF2 y PORF3 para inhibir sinergísticamente la síntesis de interferones 1 y 3, así como su vía de señalización mediante las JAK-STAT. Consiguientemente, se impide la síntesis de cientos de genes estimulados por el interferón denominados ISG. No sorpresivamente, están afectadas tanto la vía de sensores citosólicos, representados aquí por las helicasas MDA5 y RIG1, como la vía de TLR3 endosomal. El dominio metiltransferasa de PORF1 también inhibe la secreción de ferritina, disminuyendo así la respuesta inflamatoria. Es llamativo el efecto genotipo dependiente de PORF3 para estabilizar o degradar RIG1, modulando distintivamente la producción de interferón. Intentando responder a la pregunta del título, en el cuadro compuesto 1 se observan imágenes de hepatitis crónica por virus hepatitis E producidas en pacientes inmunosuprimidos. En las mismas, fotos A, B y C, se observa la inflamación de los conductos biliares y su evolución hacia la fibrosis, formando septos en puente. La inmunohistoquímica en las imágenes D y E documenta la expresión de las proteínas PORF3 y PORF2 respectivamente. A su vez, el cuadro compuesto 2, a la derecha, corresponde a estudios histopatológicos de otros dos pacientes con hepatitis E. A la izquierda, A, se observa el infiltrado inflamatorio lobular y portal asociado a necrosis de hepatocitos y colestasis. A la derecha, B, se visualiza la presencia de linfocitos T CD4, CD8 y también T regulatorios FOXP3 positivos en otro paciente con hepatitis E crónica. Se postula que estos últimos contribuyen a la mantención de un perfil TH2 que impide la adecuada eliminación viral. Entre otros, aquí se destacan tres elementos que contribuyen a la persistencia del virus hepatitis E en pacientes inmunosuprimidos infectados: la actividad de la RNA polimerasa sin lectura de prueba,
que favorece la generación de cuasiespecies y la variación antigénica, la secreción de la proteína pORF2 a la circulación, la que actúa como señuelo para distraer la actividad de los anticuerpos neutralizantes, y finalmente la expresión de la proteína pORF3, imprescindible para el egreso viral como partículas cuasi envueltas que impiden el reconocimiento de determinantes antigénicos de la cápside por los anticuerpos específicos y a su vez promueve inmunosupresión. Las lesiones hepáticas graves en la embarazada se asocian a una alta frecuencia de coagulación intravascular diseminada, relacionada con los cambios hormonales e inmunológicos que acontecen durante el embarazo y al efecto que la proteína pORF3 ejerce sobre la homeostasis entre coagulación y fibrinólisis. Se observa un incremento de estrógenos, de progesterona y de la gonadotrofina coriónica humana, así como un cambio hacia el perfil TH2 en el equilibrio TH1 versus TH2 en las mujeres embarazadas infectadas por el virus hepatitis E en comparación con mujeres no gestantes. Sin embargo, su influencia en la gravedad de esta infección no está aún definida. Durante el embarazo, la infección por cepas del genotipo 1 del virus hepatitis E se asocia a eventos particulares. La expresión de una proteína exclusiva de este genotipo, pORF4, contribuye a un incremento de la actividad de la RNA polimerasa viral y genera, consiguientemente, una alta carga viral. Esta infección contribuye a la desregulación inmune materna y a la infección de la interfaz placentaria fetal, lo que se asocia a un incremento de IL-6 y de CCL3 y CCL4 y a una disminución de CXL10 e interferón lambda 2 y lambda 3. La mala nutrición y las coinfecciones con otros virus hepatotrópicos puede agravar el cuadro y contribuir a la falla hepática aguda. A su vez, determinadas mutaciones en el gen receptor de progesterona favorecen la infección fetal, neonatal, por virus hepatitis E con desenlaces diversos que comprenden desde hepatitis agudas a hepatitis fulminantes en el producto de la gestación. En esta imagen se sintetiza la patogénesis de la infección por virus hepatitis E. A nivel hepático pueden acontecer eventos de hepatitis aguda fulminante, especialmente asociada a la infección con genotipo 1 durante el tercer trimestre del embarazo, y a hepatitis crónicas con colangitis en inmunosuprimidos, cuadro que puede evolucionar a la cirrosis. A nivel extrahepático son manifiestas las alteraciones neurológicas. Se ha detectado RNA viral en el líquido cefalorraquídeo. Las renales, mediadas por mecanismos inmunológicos humorales, y otras como las alteraciones hematológicas que afectan la homeostasis entre coagulación y fibrinólisis, así como la pancreatitis o los exantemas no contagiosos, entre otros. A modo de síntesis, se debe destacar que los virus hepatitis A y hepatitis E producen infecciones sistémicas agudas, subclínicas o aparentes, pudiendo observarse hepatitis fulminantes por ambas infecciones, aunque más frecuentemente por el virus hepatitis E, y especialmente durante el tercer trimestre del embarazo. El virus hepatitis E puede producir hepatitis crónicas y cirrosis, especialmente en inmunosuprimidos. Los virus hepatitis A y hepatitis E exhiben un único serotipo. Las cepas del virus hepatitis A y las de los genotipos 1 y 2 del virus hepatitis E se transmiten a través de agua y alimentos contaminados. Las cepas correspondientes a los genotipos 3, 4 y 7 del orzoepevirus A y al genotipo 1 del orzoepevirus C de la rata pueden transmitirse al humano en eventos zoonóticos. Los virus hepatitis A y hepatitis E
promueven el daño hepático por mecanismos inmunes celulares citotóxicos, influenciados por polimorfismos genéticos del huésped. El virus hepatitis A ingresa a los hepatocitos mediante endocitosis a través de la interacción con moléculas receptoras, tales como TIM1, NPC1 y gangliósidos, estos últimos imprescindibles receptores endolisosomales para el desnudamiento de los viriones. El virus hepatitis E ingresa a los hepatocitos mediante endocitosis mediada por un receptor aún indefinido. Los virus hepatitis A y hepatitis E circulan en la sangre como virus cuasi envueltos, evadiendo allí a los anticuerpos neutralizantes, y están presentes como virus desnudos en heces y bilis. Si bien los virus hepatitis A y hepatitis E limitan la respuesta innata al restringir la inducción de la síntesis del interferón, y el virus hepatitis E también su vía de señalización, la respuesta adaptativa T específica logra controlar habitualmente las respectivas infecciones en individuos inmunocompetentes.